Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Éxodos, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Versículo 29 al 35. Éxodos, capítulo 34, versículo 29. Si lo tienen, voy a leer. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinai. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandados. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hasta ahí he leído. En esta mañana he compartido sobre ilusiones y confusiones sobre el concepto de la salvación, porque la gente, o sea, la gran mayoría de gente, no puede entender y no puede recibir la salvación. Porque ellos son muy mal informados, en ellos están formados algunos conceptos de los puntos fundamentales de doctrina del Cristo distorsionados. Nosotros, en vez de creer en Dios, a veces creemos en diferentes mitologías, o sea, creencia que no tiene ningún fundamento. Sea el catolicismo, el cristianismo evangélico, el budismo y también musulmán y cualquier enseñanza, o sea, islámico, su fondo es igual. Buscan la perfección en esta vida de nuestro ser. Por esa razón, nunca puede entender lo que es la salvación. Busca la perfección en la carne. En Asia, el budismo aún sigue teniendo mayor impacto, mayor influencia, hasta la manera de pensar de gente básicamente es muy influenciado por el budismo. ¿Qué es entonces el núcleo del budismo? Si tú te comportas bien, si te esfuerzas, te comportas bien, algún día puede llegar a un rango espiritual en donde puede entender el secreto de la verdad y puede ser revestido de la deidad, llega a ser una deidad. O sea, fuera del alcance de los seres humanos. Pero la manera a través de hacer los bienes y también meditación, abstenencia. O sea, al observar el budismo, el catolicismo y también
los evangélicos, su fondo es una sola cosa: busca una salvación, una perfección en esta carne. Esto les impide para poder percibir el concepto de salvación de Dios y recibirlas, porque están viéndose a sus mismos. Yo soy débil. Además, con el correr del tiempo, el ser humano, cuando va avanzando en edad, por tanta experiencia que se van acumulando, conoce más la vida, tiene más experiencia de diferentes pecados. ¿Y qué pasa? El que cuando era muy niño, muy temprano de su edad, pudo creerse, bueno, yo soy bueno, no, yo no soy tan malo. Pero después de muchos años de haber corrido en esta vida, cambia su concepto sobre sí mismo. Ah, no soy tan buena persona. Yo me creía bueno, yo me creía leal, yo me creía fiel, yo me creía diferente que los demás. La mayoría de las chicas, viendo a sus madres, sienten a la vez dos sensaciones. Por una parte quiere a su mamá, por otra parte odia la vida que su mamá lleva, porque según su punto de vista su mamá es una mujer ¿cómo puede decir? Estimado, ¿no? De baja, autoestima. Ay, yo cuando me case nunca voy a dejar que mi esposo, que me trate como mi papá, está tratando a mi mamá. Por una parte, ama a su mamá, por otra parte, menosprecia. De una autoconfianza, yo voy a ser diferente que mi mamá. Los muchachos viendo a sus padres, yo no voy a ser como mi papá. Incluso hay algunos jóvenes que odian a sus padres, a propósito se esfuerzan para que en su vida, en sí mismo, no se manifieste algún hábito, hasta algún gesto, alguna impresión de su padre, porque no le gusta. El padre es un insulto cuando alguien que le dijera, tú te pareces a tu papá. Es un insulto para él. Para mí es un insulto, yo no quiero ser como mi papá. Tú caminas igual que tu papá. Mira, cuando tú estás parado, igual que tu papá. No le agrada, no le agrada. Para él es un insulto. Eso es lo que yo odio, dice. Alguien me diga que me parece a mi mamá, mi papá. Porque en ellos hay una autoconfianza, pero sin argumento. Yo soy diferente que mi papá, diferente que mi mamá. Nadie quiere llevar una vida sufrida, una vida subestimada. Y todo el mundo inicia con mucha expectación. Yo voy a llevar una vida feliz. Yo voy a ser un hombre feliz, una mujer feliz. Entonces podemos ver que el ser humano, aunque nadie les enseña, tiene una alta expectación sobre sí mismo. Entonces tiene una mirada puesta demasiado alto. Luego se esfuerza para poder alcanzar a hacerlos. Mientras tanto que aún en esta influencia puede ser que se le crea buena persona. Yo soy bueno. Yo no soy malo. Yo no soy inútil. Soy fuerte. Alguna vez he visto a algunos adolescentes cuando estaba ministrando en Lima, Perú. Un muchacho a quien yo conocí desde cuando era niño. Vi creciendo en la iglesia, llegó a ser un adolescente, pero muy, muy travieso. Se creía fuerte.
Hasta en la iglesia a veces golpeaba a los amigos de la iglesia. Un día llamé la atención de él. Fulano, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Al predicar un poquito me dijo, pastor, déjame en paz, soy capaz de poder pegarte. Me dijo, entonces yo lo conocí desde cuando era niño. Entonces no me provocó enojo, sino una sonrisa. Bueno, te cree tan fuerte. Tal vez capaz de levantar a tu mano y pegarme. No voy a mencionar su nombre porque él todavía se congrega y ya es un adulto. Y fulano, te cree fuerte. ¿Sabes qué? Aquí los hermanos varones, quienes tienen edad de tus padres, ellos también tuvieron su tiempo en que se creyeron fuertes. Y algunos de ellos aún siguen siendo mucho más fuertes que tú. Y sabes, tú tienes mucha autoconfianza. Y ten cuidado contigo mismo. Acá por ser iglesia, todo el mundo a ti te tolera, porque conoce a tus padres. Pero si en la calle tú te comportas así, la gente que no te conoce, no conoce a tus padres, son diferentes, capaces de poder hacerte daños. Entonces podemos ver que el ser humano tiene mucha autoconfianza. Una vez he visto una información, me olvidé de las cifras. Alto porcentaje de los hombres, al mirar su rostro a través de un espejo, se le cree guapo, dice. No, que aquí están muchos hermanos. Usted también cuando ven por espejo a sus, reflejos, se creen guapos, ¿no? Entonces, y luego en el espejo se pone de posiciones. Aunque en realidad es un panzón. Entonces, no tengo tanta panza, pero todavía me veo bien. Entonces, en su corazón todavía es un muchacho de 15 años de edad. Esta vez, durante retiro de ministro de nuestra misión, que se organizó en la sede de Santiago de Chile, en la tarde hubo partido de fútbol. Nosotros, Copa, no es mundial, Copa Latinoamericana de a nivel de Misión Buenas Nuevas. México no pudo subir a final. Entonces, yo dije, pero tengan cuidados, el propósito es convivencia, convivir juntos. No es, y ganar es el campeón. Además, la mayoría de ustedes, mucho tiempo dejaron de hacer ejercicio. El único ejercicio que hace, abrir los ojos y cerrar, respirar, inhalar, exhalar, y comer y luego irse al baño. No tiene forma, no tiene condición, pero el corazón sigue igual. Cuando tenía 15 años de edad, puede lastimarse, no se lastime, por favor. Sí, pastor. Anteayer, el evangelista Lalo Arellano Magaña me escribió, pastor, me regresé de Chile, desde cuando me regresé de Chile me dolía mucho mi costilla, que es que me fui al hospital, me examinó, me diagnosticó que tengo fracturas. Eso es lo que me preocupaba. Entre los ministros, aún él sigue siendo joven, entre nosotros. Pero hace tiempo dejó de hacer ejercicio. Por un golpe se fractura. Pero nosotros no solamente no conocemos a nuestro alrededor, nosotros no nos conocemos muy bien. Estando en sí, en nosotros mismos, no nos conocemos.
realmente quiénes somos nosotros. Tenemos una alta expectación desde su sí mismo. En su mundo de fantasía, cada quien es alguien fuerte, alguien importante. Entonces, esta naturaleza nuestra en nosotros forma un entendimiento erróneo. Como existiera un nivel, algún día si me esfuerzo, si me ayuno, si yo oro, me esfuerzo, algún día como pudiera alcanzar a ese nivel. Si realmente el ser humano ayuna, después del largo día de ayuno, ¿será una persona que comete menos pecados? Puede ser, por falta de fuerza. Por falta de fuerza, peca menos. Pero cuando puede recobrar la fuerza, otra vez entra bien activo, otra vez en cometer errores. Nosotros tenemos muchas confusiones, muchas ilusiones. Esperamos una salvación que no existe. En el libro de Romanos capítulo 7, apóstol Pablo empezó a comentar su propia experiencia. O sea, un tipo de navegación. Navegar en el mundo interior de su propia persona. Él quería ser buena persona. Está bien descrito. Quería hacer el bien. El bien que quiero, no lo hago. El mal que aborrezco, lo hago. ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy bueno o malo? Quiero el bien, pero el bien que quiero, no lo hago. El mal que no quiero, lo hago. Pero aún sigo queriendo el bien. Entonces, ¿soy bueno o malo? Nosotros muy a menudo hacemos esta pregunta. Alguna persona, ¿tú te crees bueno? ¿Te crees malo? No tan bueno. Tampoco tan malo. Medio es. Medio. Soy sí, bastante malo también. En algún sentido, soy bueno. Nadie contesta, yo soy malo. Solo soy malo. Muy pocas personas contestan de esta manera. La mayoría que dice, yo soy del medio, dice. No soy tan malo, no soy tan bueno. Pero bíblicamente es ilógico. Porque una fuente a la vez no puede dar agua dulce y agua salada. Un árbol jamás puede dar dos diferentes frutos. Solamente da fruto de su género nada más. Si no fuera producto de laboratorio, estando en la condición natural, un árbol nunca, por ejemplo, la vid, nunca puede dar el mango a la vez que la uva. Imposible. Entonces, ¿soy bueno o malo? Yo no soy tan bueno, tampoco soy tan malo. Quiere decir que de él puede salir el bien y el mal. Pero la Biblia dice, es imposible, dice. Todos los buenos árboles dan buenos frutos. Árboles malos dan malos frutos. Jesucristo enseñó así. Si de mí sale el mal, bíblicamente, si a mí me aplica la regla de Jesucristo, soy el árbol malo. Pero nadie así se interpreta. Aunque de mi persona está saliendo frutos malos, pero me creo buen árbol.
Podemos ver una ilusión, una resistencia. Siempre nos consideramos más que lo real. La Biblia dice, no tenga el concepto más alto que sí, dice. ¿Por qué lo dice? Porque es nuestra especialidad. Siempre tenemos un concepto más alto que sí. Que tiene alta expectación de nuestra propia persona. En el mundo de mi imaginación, soy guapo, soy alguien, soy especial, soy inteligente, pero en la vida real no soy tantos. Soy común y corriente, pero en mi propio mundo soy alguien. Entonces, este pensamiento produce una ilusión en nuestra vida, como que si existiera un nivel, algún día, como pudiéramos alcanzar a ser. Alcanzar a ser quien ya es perfecto, no comete más errores, no tiene más malos deseos. Por buscar tal clase de salvación que no tiene ningún fundamento, jamás puede aceptar la salvación que la Biblia nos presenta. Yo no soy salvo porque sigo cometiendo errores. No voy a ser honesto, yo no voy a mentir, voy a ser honesto. Sigo cometiendo errores, por lo tanto yo me creo pecador. Parece sincero, pero ¿qué pasa? Rechaza la dádiva de Dios, la vida eterna, el don de la justificación. No puede aceptar. Entonces, en nuestra vida de fe, nosotros debemos entender la espiritualidad. No es una pertenencia que no puede pertenecer a nadie, ningún hijo del hombre. Pero nosotros muy a menudo interpretamos de la manera contraria, como si existiera alguien especial. Por eso nosotros queremos serlo, aquel alguien que es un fantasma que no existe. Yo quiero serlo, aquella persona. En esta tierra, ¿quién ser humano no peca? ¿Quién ser humano libre de errores humanos? ¿Quién ser humano? Un día el pastor Ospar visitó a una comunidad cristiana católica. Entonces el director, el pastor Ospar, se fue con el expresidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo, porque él escuchó el evangelio por el pastor Ospar, confirma la salvación. Él públicamente testificó que por el pastor Ospar pudo recibir la salvación. Pero él era sacerdote. Siendo ya un hermano en Cristo Jesús, pero él todavía tiene influencia católica en su mente. Con el pastor Ospar se fue a esa comunidad. Después de tener encuentros con el director de la comunidad, él se regresó muy impresionado, porque le decía a ese director, desde cuando él tenía, en su adolescencia, cuando conoció la palabra de Dios, nunca más volvió a pecar. Entonces, Lugo estaba muy, muy emocionado. ¿Usted escuchó esa persona? Y dijo que después de conocer la palabra de Dios, nunca más volvió a cometer pecados. El pastor Ospar estaba frustrado. Delante de Fernando Lugo empezó a decir, ese hombre es el peor mentiroso del mundo. Y pastor, ¿por qué usted piensa así? Yo creo en él. No, es el peor mentiroso del mundo. ¿Cómo? Cuando tenía 15, no sé, en su adolescencia, luego de conocer la palabra de Dios, nunca más volvió a cometer, pero nunca más pudo tener
algún deseo pecaminoso, mentiroso. Entonces, en el coche del pastor Ospar, el pastor Ospar empezó a discutir con Fernando Lugo. Pero yo creo que sí, hay alguna persona así. No, no es así. ¿Y cuál es su argumento? Empezó a abrir la Biblia. La Biblia dice, Dios se descendió del cielo para ver, por si acaso entre los hijos de hombre, habría quien no peque. Habría quien haga lo bueno. Está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera unos. Todos se hicieron inútiles. Todos se desviaron. Y la garganta de ellos es el sepulcro abierto. Empezó a leerlo. Entonces Dios se equivocó. Esta cita bíblica 2 veces escritos. No, total 3 veces en Salmo capítulo 14, Salmo capítulo 54, no me acuerdo, y luego Isaías 59. Dios se descendió a ver a los hijos de hombre bajo la ley de Moisés. ¿Habría algún hombre justo? Por si acaso, ¿habría algún hombre bueno? Él declaró, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles, dice. Vamos a ver. Salmos capítulo 14, si no me equivoco. Salmos capítulo 14, dice así, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Luego, capítulo 53. Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. O sea, la Biblia habla, Jehová miró desde los cielos, dice. Por si acaso en esta tierra, entre seres humanos, había un justo, había un bueno. Él dijo, ninguno, dice. Todos se hicieron y no, todos se apartaron del camino, se desviaron. Vamos a ver, Isaías 59. Isaías capítulo 59. Desde el versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira,
habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Y el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, y destrucción y quebramiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera por ellas fuere, no conocerá paz. La Biblia se repite declarando: los ojos de Jehová desde el cielo vio. Por si acaso había un entendido, había quien tenga el discernimiento, había un justo, había un bueno. Ninguno, dice. Pero en esta tierra hay gente que se le cree buena. Hay gente que se le cree limpia y santa. Hay mucha gente que crean que lo hay. Se fija en alguien, fulano, mengana, lo fue. Pero la Biblia no da la razón. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Yo cuando era joven, adolescente, yo con mi cuerpo no pequé tantos. Hasta ahora, los vecinos de la casa de mi madre, yo donde crecí, se acuerdan de mí. Tú desde cuando era niño era muy bueno. Porque dice, nunca me vieron cometer algún delito. Sin embargo, yo crecí deprimido creyéndome peor pecador. Porque a mí me gusta la lectura, la literatura. Pasaba mucho tiempo en el mundo de la literatura. Me gusta meditar la literatura, obra de la literatura. ¿Sabe qué? Toda clase de obra de literatura, ¿de qué trata? ¿Saben ustedes? El pecado. Una novela, una literatura que no trata el tema del pecado, nadie lo lee. Nadie lee una película que no incluye el sexo, la violencia, nadie lo ve. Dice, lo odio, pero le gusta, lo odio, ay, pero me da gusto, dice. Oh, no lo ve, hijo, tapa su ojo, pero él ve con brillo de ojo, ay, me gusta. Es nuestra naturaleza, somos hipócritas. Nos gusta el pecado, diciendo que no me gusta, nos gusta el pecado. Toda la literatura es así. Una película que no incluye violencia, no incluye el sexo, nadie lo ve. Es nuestra naturaleza. Son descarados, somos nosotros. ¿Qué pasa? Yo tanto me gustaba literatura. En mi corazón, con mi cuerpo, soy buenito. En mi corazón me forniqué 1000 veces. Maté a miles de personas. Robé muchas cosas. Luego hasta me deprimí. Soy un hipócrita. Y perdí la autoconfianza. Fui un joven muy subestimado en mi corazón. Porque mi autoestima era muy, muy bajo. Un día vi algunas jovencitas de edad contemporánea. Son vecinas, uniformadas en la mañana. Son chicas de 15, 14, 16 años de edad. Se iba a sus escuelas, bien uniformadas. Se veía tan diferente que yo. Yo dije, creo que ellas no conocerán qué es el pecado. No tendrán ningún pecado. Mira su rostro,
blanco, blanco, pálido y delicado. Creo que ellas no tendrán malos deseos. Así yo pensé en un tiempito de mi vida. Luego me di cuenta, era pura mentira y apariencia. Me casé. A mi esposa puede preguntar, a ver, dime, las señoritas que tienen 14, 15 años de edad, solamente en su mente piensan cosas buenas y hermosas, ¿no? Nunca cosas malas, feas, sucias, ¿no? No es así. La diferencia con los hombres tontamente se demuestra lo que piensan. Las mujeres lo guardan bien adentro de su corazón, esa es la única diferencia. Nosotros tenemos ilusiones. Realmente este cuerpo algún día podría convertirse en un cuerpo santo si ayuna, si ora, si lee, luego de mucha hambre. Cuando sale del ayuno por no tener fuerza, pecará pocos. Luego cuando recubra la fuerza, verá que el cuerpo cómo se reacciona. No existe tal clase de salvación. Avanzando en esta vida, ¿cómo sentimos? Hay algún momento que nos sentimos peores bestias. Yo soy un peor bestia. Yo soy peor que los animales. El que en un tiempo de su vida se creía bueno, se creía tan distinguido, tan elegante. La misma persona, después de haber caminado mucho tiempo en esta vida, se siente una bestia, un monstruo. Yo soy un monstruo, yo soy un bicho, yo soy un parásito. Así siente. La Biblia, ¿qué enseña a nosotros? No hay la manera de ser santo si Dios no nos perdonara a través de su Hijo. Si Dios no nos regalara la justicia mediante la obra redentora de Cristo, si no fuera la fe en aquella dádiva, en aquel don, es el regalo, no tiene nada que ver con mis méritos. Si no fuera aquella dádiva, si no fuera aquel don, si no fuera mediante la fe en aquel regalo, no hay manera de ser santo, no hay manera de ser justo. Imposible. Únicamente mediante la fe en Cristo Jesús, el hombre es justificado. Amén. Pero todo el mundo busca una salvación que no tiene ningún argumento bíblico. Esa noche quisiera hablar un poco sobre la espiritualidad. La espiritualidad en la vida de fe no pertenece a nadie, no puede pertenecer a alguien. La espiritualidad es un estado. Es un estado. Mientras tanto que el ser humano esté cerca de Dios. Cuando esté unido con Dios. Dios es quien espíritu, Él no tiene cuerpo. Dios es quien espíritu nos contagia, nos influencia. Entonces, la espiritualidad reposa sobre nosotros, pero no puede pertenecer a algún hijo del hombre. Pero nosotros, ¿cómo creemos? Como existiera un hombre espiritual. Pues a veces decimos, no soy espiritual, yo soy carnal. Entonces, él mismo a su propia persona emite una licencia. Yo soy carnal. Que yo mismo a mí me considero carnal, entregarme a pasiones pecaminosas, algo natural. El hombre en sí
en sí no puede ser espiritual. Depende con quién está. Cuando está con Dios, Dios que es espíritu, Él no tiene cuerpo, no tiene deseo carnal no tiene, porque no tiene carne. Cuando está con nosotros, reposa la espiritualidad sobre nosotros. Por lo tanto, no existe un hombre espiritual. Por eso nosotros en nuestra vida de fe a veces sentimos como aquel actor, protagonista de una novela, producto de Hollywood, el increíble Hulk. ¿Cómo me siento? Cuando a veces me siento como un Hulk, poder de Dios, corazón santo, la piedad, querer servir al Señor. Después de unos días me siento un diablo, me siento un demonio. Entonces me confundo, ¿quién soy yo? ¿Soy un ángel de Dios? ¿O yo soy un diablo? ¿Qué pasa? ¿Yo soy espiritual o carnal? Podemos entender a lo largo de nuestra vida de fe, la espiritualidad no pertenece a ningún ser humano. El punto, ¿tú estás con el Señor o no? ¿Tú te estás acercando al Señor o no? Si te acerca el Señor me contagia, el Espíritu del Cristo. Entonces, la mansedumbre del Cristo, la santidad del Cristo, la justicia del Cristo, la paciencia del Cristo, el amor del Cristo me contagia. Un día yo me vi, estuve lagrimeando porque sentía gran dolor en mi alma por mis amigos que están perdidos. Señor, ten misericordia de ellos, sálvelos por favor. Sentía gran amargo dolor en mi corazón, hasta lagrimeando con llanto. Luego me asusté conmigo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me lamento? ¿Por qué lloro? ¿Por qué siento dolor por ellos? ¿Qué tengo que ver con ellos? Esto no es mío, esto no es mi naturaleza. En mí nunca había existido este sentir. Ese sentir es del Cristo. El Espíritu Santo me está ofreciendo, me está produciendo el sentir del Cristo en mí. Esto no soy yo, sino es el Cristo. Podía sentir la presencia del Señor en mi corazón. Yo, si fuera quien pueda compadecerse de las almas perdidas, siempre tendría un corazón ardiente por las almas perdidas. Pero a veces veo desinterés en mi corazón. No me interesa, no me importa nada de nadie. Entonces me doy cuenta que no fui yo, fue el Señor. Por eso en nuestra vida de fe a veces sentimos como aquel personaje del increíble Hulk. A veces me siento poderoso, pero muchas veces me siento inútil. Entonces, ¿cuál es la verdad mía? ¿Y quién soy yo? A veces en mí siento santidad, en mí siento justicia, en mí siento misericordia, en mí siento realmente la gana de servir a los demás. Luego, otro día, siento en mí el egoísmo, la frialdad, el odio, el corazón altivo, horrible. La Biblia que dice, Moisés estuvo delante de Dios hablando con él. No se dio cuenta. Por haber estado con Dios, por haber hablado con Dios, en la piel de sus rostros había resplandor, resplandecía. No se dio cuenta. Se bajó de monte Sinai a Aarón, es su propio hermano. Conoce a su hermano desde cuando Moisés estaba en la cuna, andaba a acompañar, lo conoce.
Entonces Aarón puede faltar respeto a su hermano, pero cuando lo vio Aarón y los príncipes del pueblo, en la piel del rostro de Moisés resplandecía. Le tuvieron miedos. Ellos sintieron la autoridad. Nunca Aarón ni siquiera trató de cruzar la mirada. Con la mirada de Moisés se agachaba su cabeza, le tenía mucho miedo. Moisés sintió algo muy extraño. La gente se aleja de él como le tuviera miedo. Quiere mantener la distancia, no quiere fijar la mirada al rostro de Moisés. Cada vez que Moisés les decía una palabra, sí Señor, con humildad, sí Señor, se agachaba, sí Señor, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué esta reacción? No se dio cuenta. Viendo que su hermano, algunos que le conocían muy bien desde cuando era joven, le demostraban mucho respeto, mucho miedo. Moisés sintió algo, creo que en mí hay algo. ¿Qué hay en mí? Entonces, tal vez preguntó a alguno de ellos, ¿qué hay en mí? ¿En mi rostro hay algo? Sí, Señor. Sí, Señor. No me diga, Aarón, de esta manera, soy tu hermano. Además, tú eres mayor. Sí, Señor. No me diga, Señor, soy tu hermano. Sí, Moisés. ¿Y qué te ocurre? Moisés, ¿no te das cuenta que en tus rostros hay una luz, un resplandor? Luego tal vez Moisés, que haya visto un espejo, su reflejo, se sorprendió. Ya que Moisés es un hombre espiritual, no quería que el mundo se fijara al hombre Moisés, porque llegaría a ser una idolatría. Entonces, aquella gloria que se manifestaba sobre Moisés era de Dios, no era suya. Tomó el velo, se cubrió su rostro. Por eso podemos entender muchas películas cristianas que se tratan de Moisés, Éxodos. Moisés, un actor guapo, hasta con su cabello, hasta con gel fijado. Entonces, yo soy Moisés. No se basó de la Biblia. En realidad, Moisés siempre tenía el rostro cubierto por un velo. Nunca daba su cara. Estaba cubierto del velo. Ya que yo conozco la Biblia, por eso cuando veo alguna interpretación, veo alguna película cristiana, me sonrío. Creo que el productor no conoce la Biblia. Además, Moisés musculoso. Moisés cuando recibió el llamado tenía 80 años de edad. Un anciano, pero ahí ni siquiera 40 años parece que tiene. Entonces, no fue así. En muchas versiones de películas de Jesús de Nazaret, hasta hay un Jesús musculoso, físico, en la cruz. Según la Biblia, tanto ayunaba, no comía, le pasaba hambre, pero mira, los músculos. Hasta su cabello tiene forma. Tal vez estaba registrado en un salón de belleza, no sé. Hasta su barba bien arreglada. Pero Moisés se cubría sus rostros con un velo. Porque él vio que el pueblo a él le temía. Ni podía cruzar la mirada. Cada palabra de Moisés empezó a llevar autoridad. Cuando Moisés decía algo, todo el pueblo, sí Señor, le hacía caso. Cuando Moisés decía alguna palabra, se cumplía. Y Moisés se dio cuenta, esto no soy yo. La manifestación de Dios sobre mi persona. Solo al entrar a hablar con Dios se quitaba el velo. Mientras que hablaba con Él, otra vez el grado, la densidad de luz en su rostro se aclaraba. Resplandeciente.
Ya la Biblia que quiere enseñar a nosotros, aquella gloria, aquella manifestación de Dios no permanecía en Moisés. Con el tiempo se iba aboliendo, se iba desapareciendo, se iba volviendo al hombre natural, Moisés. Pero cada vez que Moisés estaba con Dios, sobre la piel de sus rostros resplandecía. No existe un grado, un rango espiritual que pueda alcanzar y lograr y mantener en él. El ser humano, cuando se aleja de Dios, se mantiene a la distancia de la guía de Dios, se vuelve a su estado natural, hombre natural. Por eso ustedes dentro de la iglesia deben tener ese discernimiento. Ay, mi pastor, alguno está muy presumido por su pastor, por su sacerdote. Es casi semisanto y perfecto. Tengan mucho cuidado. Si en él siente la santidad, si en él siente la autoridad, es un estado momentáneo por estar con el Señor. Pero cuando se enaltece, se le cree, se aleja de Dios, tiene alta probabilidad en cualquier momento de un rango al piso, de un estado de casi santo, convertirse en una bestia. No está lejos, está cerca. Por eso en la iglesia sucede a veces los casos de adulterio entre los miembros, entre ministro y algún miembro. ¿Sabe por qué sucede? Se confunde. Si siente la santidad, siente la autoridad de una persona, entienda, a él no le pertenece, sino es un estado. Por estar cerca del Señor, en él se manifiesta la manifestación de Dios. Siente totalmente diferente, porque en él hay el sentir del Cristo. Ya que Dios está con él, hasta una palabra, parece una palabra muerta, pero un siervo estando cerca del Señor, sin darse cuenta, muy aparte de su intención, a veces transmite la palabra de Dios. Un hermano, una hermana, ahí le consulta una situación. No es su intención, solo le viene una palabra, hermana, no se preocupe, esto en unos días se va a solucionar. Haz así, así. Y ve, tal vez Dios te ayuda. La hermana se va, conforme a la palabra de aquel pastor, aquel siervo, comienza a imitar, ve el respaldo de Dios. La palabra de aquel siervo se cumple. Se sorprende. Oh, Señor mío, es un vidente. Señor mío, es como un profeta, dice. No fue él. Por estar cerca del Señor, a través de su boca, el Señor se manifestó. Pero a esa persona no pertenece. Pues nadie en este camino puede gloriarse. Nadie puede gloriarse, porque la gloria que nos rodea no es mía, gloria prestada. La autoridad que sobre mi persona reposa no es mía, prestada, porque estoy sirviendo al Señor. Entonces, Él a mí me presta su autoridad. Por eso mi palabra, hasta alguna broma que hago, a veces cumple la vida de algunos hermanos. Entonces que dice, ay, qué sorprendente, dice. Entonces la Biblia aquí enseña, Noé en el libro de Génesis capítulo 6, por fe salvó el mundo entero. Su propia vida, la vida de sus hijos, el mundo, muchos animales. Pero capítulo 9, versículo 20 al 27, luego del diluvio,
Él labró una viña. Un día se emborrachó por el vino. Cometió gran error. Se quitó toda su ropa ante sus 3 hijos, 3 nueras. Cometió gran error. Luego, uno de sus hijos sin querer se burló de su papá. Entonces, él causó que uno de su propio hijo fuera maldito. Elías, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 18, parece superhumano. Porque con una palabra suya hizo dejar de llover por 3 años. Por una palabra de oración hizo llover la lluvia que durante 3 años dejó de llover. Luego de haber dicho, he aquí el sonido de gran lluvia. Durante 3 años nunca llovió. Al rey Acab, deprisa, regrese al castillo, porque he aquí el sonido de gran lluvia. El cielo es totalmente, ni siquiera un poquito de nube había. He aquí el sonido, noticia de gran lluvia. Él notificó a Acab, mientras que Acab se iba en su carro a caballos. Los caballos llevaban el carro. Hasta que llegara al destino, vio que Elías se rebasó. Delante de su caballo estaba corriendo. Es un Superman. Un caballo en 1 hora, ¿cuántos kilómetros corre? Acá, y Elías corría enfrente del carro a caballo de Acab. Acab estaban sorprendidos. Invitó a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Asera, en la cumbre del Monte Carmelo, contra 850 personas. Los humilló, los avergonzó, los mató. Gran poder. Entre todos los profetas del Antiguo Testamento descritos, el máximo profeta tan poderoso, que dice en capítulo 19, la esposa del rey Acab, Jezabel. Bíblicamente tiene un argumento: la mujer es más temible que el hombre. Cuando la mujer se le siente horribles. ¿Qué pasa? Jezabel envía mensajero a Elías: mañana a estas horas los dioses me haga caerte como uno de aquellos 850 profetas que tú mataste. Entonces Jezabel, por su carácter y carisma que tenía, se encobardó, dice. Viendo el peligro, la situación, se encobardó, se fue al desierto, se escondió debajo de un árbol quejándose: máteme, Dios. Yo no soy más que mis padres. Yo soy mediocre, mátame. Aquel valiente, quien podía pelear él solo contra 850 hombres, y los mató. El que por fe, cuando dijo: hasta que yo les diga, no habrá ninguna lluvia, por 3 años no llovió. 3 años no llovió. Y luego él dijo: he aquí el sonido de la gran lluvia. Y oró. La lluvia que durante 3 años dejó de llover, hizo llover. Él mismo comenzó a correr adelante del carro a caballo de rey Acab. Pasó solo un día nada más. Después de tantas grandezas y maravillas de Dios, al día siguiente, por la amenaza de una sola mujer, se encobardó. Viendo la situación, se fue al desierto, se quejaba y pedía a Dios que le llevara, le matara. También en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, él solo
reprendió al rey Herodes, a reina Herodiana, fuerte, contra los sumos sacerdotes, los fariseos, que los escribas, él solo contra toda la comunidad judía. Gran autoridad. Además, cuando por primera vez vio a Jesús de Nazaret, lo reconoció. Es el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué pasa? Aquella hombría espiritual, autoridad de Juan el Bautista, luego de meses que haber estado encarcelado en una cárcel de rey Herodes. Está escrito en el libro de Mateo capítulo 11, Lucas capítulo 7, se debilitó en fe. Dudó de Jesús. Envió a sus discípulos. Por medio de los discípulos, a él le preguntan, ¿tú eres el que ha de venir? ¿O debo esperar al otro? ¿Qué pasó? Aquel hombre de fe, el hombre que tenía la gran hombría, no temía a nadie, ni siquiera ninguna autoridad, ni siquiera el ejército de Israel. Luego de haber estado meses encarcelados, volvía a ser un hombre natural, incrédulo y débil. Dudaba de Jesucristo. ¿Tú eres el que ha de venir o debo esperar al otro? Jesús dijo a los discípulos, los mensajeros de Juan el Bautista, he aquí, los ciegos le cobran las vistas, los mudos hablan, los leprosos limpios de las lepras, los muertos se levantan, a los pobres se anuncia el evangelio. Bendito sea aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces Jesús dijo, he aquí, hasta ahora, desde cuando inició el mundo, ¿quién profeta? ¿Quién vidente? ¿Quién patriarca? En su vida, por él, los ciegos que se acercan recobran las vistas. Los mudos recobran el habla. Los leprosos limpios de las lepras. Los muertos se levantan entre los muertos. A los pobres se anuncia el evangelio. Los demonios le temen, abandonan en quienes estaban apoderados. Yo en la Biblia, cuando encuentro que los santos de la Biblia se debilitaron, me alegro. Para mí es un gran consuelo. Gracias, Noé, que tú has quitado toda tu ropa, te emborrachaste. Si no lo hubiera hecho, yo te vería una persona que no tiene nada que ver conmigo. Me gusta en la Biblia cada vez que encuentro donde dice un santo de Dios llega a ser un hombre inútil y vil, a mí me da esperanza. Porque me hace entender que ninguno fue distinguido, ninguno fue diferente, ninguno fue alguien, sino fue Dios. Dios se manifestó sobre aquellas personas. Nosotros no debemos fijarnos en ascendernos de jerarquía de rango. No existe rango. Rango espiritual no existe. Lo que realmente nosotros deberíamos estimar y desear, la manifestación de Dios en mi vida. La compañía de Dios en mi vida. Ustedes, ¿cuál quiere elegir? La compañía de Dios en mi vida, el respaldo en mi vida o el dinero. ¿Qué prefieren ustedes? La manifestación de Dios en mi vida, una posición alta en la sociedad. ¿Cuál quieren ustedes?
¿El dinero? ¿La fama? Entonces debemos entender el respaldo de Dios, la compañía de Dios. Cuando un cristiano realmente debe hacer ayuno, debe humillarse. Cuando siente que el Señor no me respalda, cuando siente que el Señor en mi vida no me acompaña, siento que escasea su compañía en mi vida, porque me enaltecí, me alejé de Él. Lo que es gracia tomé como gloria mía. El Señor puede trabajar conmigo, me odia momentáneamente por mi corazón altivo, se aleja de mí porque Él resiste a los soberbios. Es el momento de humillarnos, es el momento de realmente entristecernos, es el momento de llorarnos. Y con humildad, buscar la cercanía con el Señor, acercamiento al Señor. Señor, en mi vida sin ti, mi vida, ¿qué sentido tiene? Señor, en mi vida tú no me respaldas. ¿Qué clase de autoridad, qué clase de dignidad yo podría tener en mi vida? Yo soy un padre inútil, un esposo inútil. Yo no soy digno de respeto de mis hijos. Yo no soy digno de respeto de mi esposa si tú no me respaldas. Pero a veces, hermanos, no le importa que el Señor no le respalde. Respeto, por favor, mi amor, respétame. Hijos, no se da cuenta que él se ha vuelto un hombre de sinvergüenza. ¿Por qué Dios no le puede acompañar? ¿A quién Dios aborrece? ¿A quién Dios menos? A nadie. Resiste a los soberbios. Por mi corazón soberbio, por creerme en mí, el Señor oculta sus rostros momentáneamente. Yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Tú eres un vanidoso y vanaglorioso. Tú, en vez de propagar mi virtud, mi justicia, siempre tú haces una autopropaganda de ti mismo. Tú eres inteligente, tú eres espiritual, tú eres excelente, tú eres bueno. Tú no necesitas mi compañía, porque tú ocupaste a mi lugar. El Señor le humilla, el Señor le aflige. El dinero realmente un seguro de nuestra vida, tan seguro. Dice la Biblia, no pone tu corazón en la riqueza, dice, porque como el viento va y viene, dice. La riqueza, como el viento, puede venir sin avisarme, de la misma un día, sin algún aviso, puede irme de mí. No pone tu corazón en la riqueza. No te confíe en los príncipes, dices. Yo soy amigo de tal político. Para nada sirve. Confiar en Dios es mejor. Amén. Ya entonces, en el libro de San Lucas capítulo 9, donde dice, un día Jesús invita a 3 discípulos entre 12, subirse con él a la cumbre de monte de transfiguración, monte Tabor. Monte Tabor, según mi recuerdo, como 800, 900 metros, no me acuerdo. El año pasado cuando estuve en Israel, de esa distancia, vi Monte Tabor. Cuando Jesús invitó a 3 discípulos entre 12, Pedro y Juan y Jacobo, en un momento se transfiguró. Un muchacho de Nazaret, en un ser glorioso. Su rostro se resplandecía como el sol fulgente, dice. Su túnica se resplandecía más que cualquier túnica que ninguna persona que se dedica en lavar que pudiera blanquear hasta ese nivel. No era blanca, sino resplandeciente.
El rostro de Jesús como el sol fulgente, ni podía verlos, resplandecía. Desde el cielo descendía Moisés y Elías, dos personajes principales del Antiguo Testamento, que hacían reverencia ante él, hablaban con él, estaban extasiados. Y Pedro ni siquiera se dio cuenta que estaba en sí o fuera de sí. Extasiado le dijo: nos gusta este lugar, permítanos hacer aquí 3 chozas, 3 casitas, una para ti y las otras 2 para Moisés y Elías. Aquí por siempre queremos vivir oyendo a ustedes. Luego, cuando se bajó del monte de transfiguración, Jesús encontró a los 9 discípulos avergonzados, afligidos, porque una persona trajo a su hijo endemoniado. Los 9 discípulos, turnándose, trataron de echar fuera demonio. Demonio se burló de ellos. ¿Sabes qué? No tengo caso porque tú no tienes fe. Entonces, ¡fuera demonio! ¿Y sabes qué? Tú no lees la Biblia, no me voy. Y sé que tú durante un mes casi no oraste, no me voy. Les pasaba vergüenza y vergüenza y vergüenza. ¿Qué diferencia hay entre los 3 discípulos, los 9 discípulos? Los 3 discípulos estuvieron con Jesús en la cumbre del monte. Los 9 discípulos sin Jesús. A veces yo doy este ejemplo de monte de transfiguración cuando yo ando en el viaducto del 2º piso con mi tag en la hora pico y abajo veo tránsito, tráfico saturado, arriba libre, manejando libre, como los 3 discípulos de Jesús en la monte de transfiguración. Hay gran diferencia arriba y abajo. Cuando nos encontramos como los 9 discípulos abajo del monte de transfiguración con Jesús. Cuando nosotros nos alejamos, mantenemos la distancia con Jesucristo. Por último, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Aquí Dios habla bien claramente: no agradará a mi alma si tú retrocedieres, dice. Ten tu confianza en mí, dice. No perdáis vuestra confianza, nuestra fe en Dios, en Jesús, porque el justo, está escrito, el justo vivirá por su fe. El pecador, mediante la fe en Jesucristo, llegó a ser justo. Entonces, para un justo, la fe es el fundamento de su vida, la fe en Cristo. Pero si no pierda tu confianza en mí, no perdáis vuestra confianza en mí. Porque está escrito, el justo vivirá por su fe. El justo sin fe está muerto. El justo
que no aplica la fe en su vida está muerta. Porque por fe el pecador se convirtió en justo. La fe es el fundamento del justo. La fe en Cristo. Si no se aplica la fe en nuestra vida, está muerta. Dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice. Retrocederse, ¿en qué sentidos? De tener la fe, de usar la fe. Si retrocediere de usar de la fe, aplicar la fe en tu vida, no agradará a mi alma. Porque yo dije, mi justo vivirá por su fe. No hay otro medio que pueda agradar a Dios el ser humano, aparte de la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, vivir por la fe no es una opción de la vida. No es opción, sino el único camino. Amén. Vivan por fe. Nadie dice amén. Vivan por fe. Apliquen la fe. Cuando ustedes abandonan la fe, Dios dice, si retrocedieres tú del uso de la fe, no agradará a mi alma, dice. ¿Quiere casarse? Sea por fe. Busca algún empleo, sea por la fe. Quiere ascenderse, sea por la fe, del puesto. O quiere fracasarse, también sea por la fe. Si por fe se fracasa, eso no es fracaso. Eso solo es un proceso para crecer en gran manera. Aunque como sean por la fe. Amén. Así el ser humano, cuando acorta la distancia con Dios, se acerca a Dios. ¿Qué pasa? Muy aparte de mi propio esfuerzo, se me manifiesta el sentir de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la espiritualidad en la vida de fe de los cristianos. No es una pertenencia, no pertenece a nadie, pertenece solo a Dios. Dios lo presta a quien se acerca a Dios. Hoy hasta aquí compartimos. ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? Como libro de edificación espiritual, El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Mi libro hará de ti, fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra. Si de su dirección haces aprecio, Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. Oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón. John Bunyan, versión métrica del pastor y poeta Carlos Araujo.